Hace 100 años, el aeroplano era una novedad. Una fuente de entretenimiento en manos de acróbatas y amantes del peligro. Las exhibiciones aéreas fueron un fenómeno mundial al que asistían miles de personas. La prensa informaba de multitudes incrédulas que veían cómo aquellos puntos lejanos en el horizonte se convertían en aeroplanos, que caían en picada y se volvían a elevar. La gente no daba crédito a sus ojos. La gente se decía, oh Dios mío, pero si todo es posible, ¿cuál es el límite de lo imposible? Proyecto Aeroespacial, Episodio 1. ¿Cuál es el límite? Bill Boeing tenía 28 años cuando vio volar un aeroplano por primera vez. Bill Boeing fue a una exhibición aérea en Los Ángeles en enero de 1910. Al igual que pasó con muchas otras personas del medio, cuando Boeing entró en contacto, la aviación se convirtió en su gran pasión. Él tenía otros intereses y ganaba dinero con otras cosas, pero efectivamente, desde ese instante, se convirtió en un empresario de la aviación. Bill Boeing entró en la madurez justo entonces en medio de todo eso. Y aunque esos aeroplanos pesados, relativamente inseguros y ruidosos, tenían muchos problemas, quedó atrapado por su magia. Creo que de veras lo que lo cautivó fue esa magia. El espectáculo del vuelo le atraía, pero desde un principio creyó que el aeroplano era algo más que un simple entretenimiento. Él reconoció su enorme potencial. Vio el futuro de un producto que era delicado y frágil en esa era. Pudo prever que ese ensamblaje de madera, cables y tela, construido por dos mecánicos de bicicletas, Orville y Wilbur Wright, algún día resultaría tan esencial para la vida cotidiana como el ferrocarril y el automóvil. Boeing ya era acaudalado porque había gerenciado y expandido su negocio de venta de madera al noroeste del Pacífico. Pero el legado de Boeing es la compañía que fundó en 1916. Hizo su primer viaje a la costa oeste el mismo año que los hermanos Wright volaron por primera vez. Hasta ese momento era un vendedor de materias primas, pero pudo visualizar una gran industria nueva que impulsaría a cada rama de nuestra sociedad los próximos 100 años. Aunque todo el mundo ve la aviación como algo corriente, aquello tuvo que inventarse totalmente hasta el mínimo detalle. La primera máquina voladora de los hermanos Wright inspiró a imitadores e innovadores por igual. Boeing se inclinaba por la innovación. Después de su primer vuelo, se dio a la tarea de desarrollar la tecnología de la aviación. Cuando bajó del avión, estaba muy impresionado, pero también convencido de que podían hacerlo mucho mejor. Bill Boeing tenía el intelecto y los medios para conseguirlo. Era una época parecida a la actual, cuando un joven puede inventar una aplicación y ganar dinero. En esos días, un hombre con una buena idea podía escalar gradualmente hasta llegar a la cima de la industria en un tiempo relativamente corto. Había literalmente docenas de talleres en Estados Unidos y Europa iguales a la compañía de Boeing. Estaban tomando la máquina voladora de los hermanos Wright como punto de partida para sus propios proyectos. Los hermanos Wright manejaron una tecnología muy rudimentaria. Después vino la segunda ola de innovaciones, cuando se buscaban aplicaciones prácticas como las computadoras. Hay personas como Steve Jobs que comenzaron a pensar en términos de construir algo que la gente pudiera usar. Cuando los Boeings del mundo entraron a la aviación, pensaban, ¿cómo usaremos esto? La compañía se estableció en un antiguo astillero, en un edificio que un día sería llamado el Red Barn. Comenzaron con un pequeño equipo de carpinteros y costureras. Construyeron sus primeros aviones junto a un río pantanoso al fondo de una zona industrial en Seattle.
y al principio trabajaron al tanteo porque solo tenían lona, pegamento y madera. William Boeing tenía buen ojo para reconocer talento en ingenieros y gerentes. La compañía descansaría sobre los hombros de esos ingenieros. En 1916, la compañía contrató a su primer ingeniero aeronáutico. Won-Soo era chino y graduado de MIT. Bill Boeing lo contrató. Este ingeniero volvería a China después de un tiempo para ayudarles a fundar su industria aeroespacial. Desde el comienzo, la intención de Boeing fue construir un negocio viable. La clave era responder a la pregunta, ¿para qué sirve un avión? La primera respuesta a esa pregunta fue para la guerra. Los adversarios buscaban cualquier tecnología que les diera una ventaja. Incluso antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1914, las Fuerzas Armadas europeas y después las norteamericanas vieron el potencial de aquellas máquinas voladoras. Cuando se introdujo el avión, se generó una tercera dimensión. La Primera Guerra Mundial estaba atascada en las trincheras, con gente cavando en el lodo, atorada en para ganar unos pocos metros. En eso llega el avión y ya no se atasca en la tierra, sino que vuela por encima de todo. El valor evidente era la capacidad de explorar, de subir por los aires, volar hacia el enemigo y ver qué estaba pasando allá. El aeroplano podía salir y hacer lo que los exploradores de caballería solían hacer. El primer cliente de Boeing fue el ejército de Estados Unidos. Won-Soo fue el ingeniero aeronáutico del modelo C. La Marina ordenó 50 modelos de entrenamiento. Los empleados aumentaron a más de 300 a medida que la producción se aceleraba para construir el avión de la Marina. Pero el súbito fin de la guerra en 1918 expuso la naturaleza inestable del negocio de la aviación. Los pedidos militares cesaron. 2/3 de los trabajadores de la Boeing Airplane Company fueron despedidos y la compañía por un tiempo fabricó muebles. Bill Boeing necesitaba otra respuesta a la pregunta, ¿para qué sirve un avión? Después de la Primera Guerra Mundial, lo que impulsaba la economía norteamericana eran el dinero y el correo. Trasladar ambas cosas hacía que funcionara. Los contratos de correos crearon lo que hoy conocemos como aerolíneas nacionales. Es casi como si Estados Unidos hubiese diseñado para el correo aéreo. Debido a lo extenso de su territorio, había un gran mercado para transportar correo. No existía una red de autopistas interestatales. De hecho, los aviones llegaron antes que las carreteras. Incluso por tren, una carta tardaba una semana en viajar de costa a costa. La aeronave relativamente primitiva de la época prometía acelerar la correspondencia y el comercio, pero con grandes riesgos. Los aviones no eran muy confiables. Las condiciones del clima presentaban serios desafíos para las operaciones aéreas. Los mismos aeroplanos carecían de los instrumentos que una década después eran considerados comunes. Como resultado, las tasas de mortalidad eran muy altas. Aun cuando era peligroso, el correo aéreo sería un gran negocio. El mismo Boeing probó el concepto en 1919, cuando voló desde Seattle hasta Vancouver, Canadá, estableciendo la primera ruta de correo aéreo internacional. En los años 20, lo único que impulsaba la aviación después de la Primera Guerra Mundial eran los contratos postales. Los fabricantes dependían totalmente de esos contratos. Eso fue lo que sostuvo a Boeing y a otros en el negocio. El modelo 40A fue el avión que Boeing construyó para entregar el correo. En muchos aspectos, fue la primera aeronave no militar que encarnaba la visión de Bill Boeing de competir en el mercado aeronáutico, ofreciendo aviones con el diseño y la ingeniería más avanzados de su tiempo. Empleaba una estructura tubular de acero soldado en el chasis y contaba con un motor con aeroenfriador que lo hacía 90 kilos más liviano que el de la competencia.
Con el modelo 40A, Boeing ganó la licitación de un contrato gubernamental para llevar el correo de San Francisco a Chicago, colocando a la compañía Boeing en la cima del mercado de transporte. En poco tiempo, adquirió otras rutas. Boeing iba camino al dominio del negocio del correo aéreo. Conseguir esos contratos de correos resultó clave, porque estaba creando una red que después se convertiría en la red de las aerolíneas nacionales. Así que el valor de esos contratos fue enorme. El correo aéreo pronto le cedería el paso a un cargamento mucho más rentable: los pasajeros. En 1927, la aviación norteamericana encontró a su ícono. Charles Lindbergh, acróbata y piloto de correo aéreo, hizo el primer vuelo en solitario a través del Atlántico a bordo del Espíritu de San Luis. Hizo mucho por la aviación. Logró que las personas lo vieran como un medio de transporte. Charles Lindbergh fue, en muchos aspectos, la primera celebridad moderna. El impacto que su vuelo tuvo en todo el mundo es difícil de comprender para nosotros hoy. Fue totalmente revolucionario. Millones y millones de norteamericanos lo vieron o lo escucharon. Lindbergh visitó 83 ciudades a lo largo del país. Era una estrella de rock, un ídolo para millones de norteamericanos y de personas de todo el mundo. To create and develop passenger lines to compare with our mail route. What we need now to develop our aviation is a series of airports at every town and city in the country. Hasta entonces, los vuelos de pasajeros habían sido más un concepto que una realidad. Dentro de la cabina frontal del modelo 40A había espacio para 2 pasajeros si el avión no requería espacio para llevar correo. En los primeros vuelos de pasajeros, los asientos eran las bolsas de correo. Volaban de Pittsburgh a Chicago, por ejemplo, en una cabina abierta. Y uno debía ser fuerte para resistir uno de esos viajes. Pero en la era post-Lindbergh, la gente acomodada comenzó a considerar seriamente los viajes en avión. Boeing introdujo el modelo 80. Fue la primera aeronave Boeing diseñada específicamente para pasajeros. Podía alojar hasta 12 pasajeros en asientos tapizados en cuero en la comodidad de una cabina con calefacción y agua potable fría y caliente. El modelo 80 introdujo el concepto de las azafatas, enfermeras certificadas que estaban ahí para servir y tranquilizar a los pasajeros nerviosos. Aquellos que podían pagarse el costo de un vuelo ahora preferían viajar en avión. Estados Unidos estaba cada vez más dependiente de su velocidad para entregar la correspondencia. El boom de la aviación estaba por comenzar. Mas en el resto del país comenzaba la depresión. La bolsa de valores colapsó. Millones de personas se quedaron sin trabajo, pero había demanda de aviones y las aerolíneas se expandieron. Bill Boeing y los hombres y mujeres que construyeron la compañía con él vieron una gran oportunidad. Si uno no solo construye aviones, sino que puede comprar una compañía que construya motores de aviones y otra que pueda operar los aviones y las rutas de correo aéreo, entonces tiene un gran negocio entre manos. La idea de Boeing era unir compañías separadas para formar una compañía mucho más grande. De cierto modo, lo que Bill Boeing imaginó entonces era la corporación moderna. Bill Boeing pensó que no tenía caso fabricar aviones sin tener una aerolínea que los volara. ¿Y por qué no ser dueño de ambas cosas? Boeing se fusionó primero con los fabricantes de motores Pratt & Whitney. La nueva compañía, United Aircraft and Transport Corporation, comenzó a comprar una serie de compañías aeronáuticas más pequeñas. En pocos años, United Aircraft and Transport se convirtió en una compañía del negocio de la aviación sumamente exitosa y próspera, a pesar de que la economía nacional iba a la baja. Compró otras aerolíneas y unió todas sus rutas en un servicio nacional que pronto transportaría el 50% del correo aéreo y del tráfico de pasajeros de Estados Unidos, y se convirtió en United Airlines. En los años 20, era muy natural que los fabricantes de aeronaves se asociaran con otros proveedores y fabricantes para crear un frente común, una especie de producto todo en uno
un centro de aeronáutica. En 1929, cuando Wall Street colapsó, la compañía tenedora de Bill Boeing, United Aircraft and Transport, reportó ganancias de más de 8 millones, equivalente a más de 100 millones de dólares de hoy. Boeing logró que funcionara. Él hizo que la estructura funcional entre el fabricante de estructuras de aeronaves, el fabricante de motores y la aerolínea funcionaran muy bien. Boeing obtuvo éxito en las dos cosas que más le importaban: desarrollar la tecnología de aviación avanzada y operar un gran negocio. Un competidor emergente pronto desafiaría el dominio de Boeing. Que ninguna innovación en la aviación se nos escape. Era lo que Bill Boeing le pedía a su compañía. Su compañía desarrollaba algunas de las aeronaves más avanzadas de su tiempo. En 1930, bajo el estandarte de United Aircraft, introdujeron un avión de metal y de una sola ala al que llamaron Monomail. Contaba con un tren de aterrizaje retráctil, fuselaje aerodinámico y era 2 veces más veloz que los biplanos de la era anterior. Casi de inmediato, Boeing comenzó a diseñar otro monoplano más revolucionario. El Boeing 247 fue en muchos aspectos el primer avión de pasajeros moderno. También fue la pieza central de la Feria Mundial de 1933 en Chicago, titulada Un siglo de progreso. El Boeing 247 tenía hélices de paso variable, cabinas con calefacción, tren de aterrizaje retráctil, anticongelante en las alas y en la cola y piloto automático. Toda la tecnología desarrollada entre los años 20 y los 30 resultó un avance gigantesco y recibieron un pedido de 60 aviones para United Airlines, la cual les pertenecía. Así que United Aircraft de Boeing, que construía el avión, le vendía el modelo 247 a otra división de su compañía tenedora, United Airlines. Hoy resulta extraño pensar que el fabricante del avión también sea dueño de la aerolínea, pero entonces no lo era. El negocio era vanguardista. ¿Y por qué no acaparar el mercado para el producto que construyes? Otras aerolíneas tenían que esperar hasta que United Airlines tuviera sus 60 aviones. Así es como Bill Boeing deseaba que funcionara su compañía tenedora. En cierto sentido fue una gran idea. Sin embargo, otras aerolíneas como Trans World Airways, su mayor rival, buscaron otros fabricantes y dijeron, ¿pueden construir un avión mejor que este? TWA apenas era una aerolínea transcontinental emergente. Querían hacerse de aviones de pasajeros de última generación. Al ser rechazados por Boeing, acudieron a Douglas y le preguntaron, ¿pueden hacernos un avión? TWA, American Airlines y KLM se aliaron con la única compañía que rivalizaba con Boeing, Douglas Aircraft Company, y con su fundador, Donald Douglas. Donald Douglas quizá fue uno de los grandes genios del siglo XX. No solo eso, era encantador, muy apuesto, una especie de supermodelo, un ingeniero brillante que atraía a todo el mundo. Consiguió rodearse de algunos de los mejores ingenieros aeronáuticos que se habían mudado al sur de California por el clima soleado y la oportunidad de trabajar para una de las mejores compañías de aviación del mundo. La rivalidad entre Boeing y Douglas es tal vez la rivalidad más grande de la aeronáutica norteamericana. Al lado de Douglas, Boeing quedó rezagado en aeronáutica comercial porque, aunque era innovador, no era lo suficiente. Douglas era un segundo muy rápido. El riesgo de ser el mejor es que la competencia puede tomar a tu modelo como prototipo, aprender de él y después dar un giro radical y hacer un avión que sea aún mejor. Eso fue lo que hizo Douglas con su DC-1. Douglas aprovechó lo mejor del diseño del 247 y lo superó con creces. Para ello usó otros materiales más resistentes, más duraderos. Usó un diseño de aeronave mucho más refinado en su diseño. Se hicieron más pruebas en el túnel de viento y trabajo analítico. En muchos aspectos, podría decirse que el DC-1 de Douglas fue el primer avión científicamente diseñado en Estados Unidos. Resultó ser fenomenal. Entonces Douglas sorprendió totalmente a Boeing. Con el DC-2 y el DC-3 simplemente los aniquilaron. Dominaron totalmente la aviación.
Las aerolíneas compraron cientos de DC-3 y el ejército compró miles de ellos. El modelo 247 pasó a la historia. Nadie reconoce el avión 247 porque prácticamente desapareció. Como Bill Boeing era hombre de negocios, podía aceptar el fracaso del 247. Él había construido United Aircraft and Transport para sobrevivir a la inevitable desaceleración del negocio de la aviación. Los aviones comerciales de Boeing no se estaban vendiendo, pero tenía la aerolínea United que transportaba más pasajeros año tras año. El fabricante de motores Pratt & Whitney estaba ganando dinero y tenía los contratos para entregar el correo. El correo aéreo continuó siendo una mina de oro para el negocio de la aviación, pero en 1934 fueron esos mismos contratos con el servicio postal los que destruirían el negocio que Bill Boeing había construido tan minuciosamente. Durante la Gran Depresión, el éxito provocaba sospechas. Ver que algunas compañías sobrevivían y hasta prosperaban cuando otras estaban quebrando hacía que esas compañías o industrias fueran blanco fácil. Y las compañías que se beneficiaban con contratos gubernamentales eran los blancos más fáciles. United Aircraft and Transport Corporation en particular, pues al estar bien administrada y controlar el 50% del mercado, parecía indicar que ganaba dinero mediante la corrupción. Estaban en la mira del ambicioso senador Hugo Black, quien acusó a Boeing y otros de haberse confabulado con el servicio postal para ganar los contratos del correo aéreo. El senador Black insinuó que dichas compañías estaban enriqueciéndose con dinero de los contribuyentes. Quería que anularan los contratos y que las empresas como United Aircraft and Transport de Boeing fueran desmanteladas. We cannot build up an aviation industry upon a rotten foundation. It is my judgment that this change will result in a thorough cleaning out of the aviation industry. It will be taken out of the hands of stock jobbers and promoters. Black y otros miembros del Congreso norteamericano llamaron a declarar a los ejecutivos de las principales aerolíneas a Washington. Las audiencias fueron intensas y hostiles. Bill Boeing estuvo entre los llamados a testificar. Fue interrogado por casi 6 horas y acusado de haberse beneficiado injustamente con los contratos del servicio postal. Las licitaciones se habían otorgado con base en la seguridad y eficiencia por la necesidad de otorgarlas a compañías que pudieran proveer el tipo de servicio confiable que el correo necesitaba y también a compañías que pudieran transportar el correo de forma segura y sin incidentes, pero eso se ignoró por completo. La única voz en contra de la avalancha de acusaciones fue la del héroe de la aviación, Charles Lindbergh. The most fundamental question in this situation, and that is whether or not these airlines have a right to trial before they are convicted. Todo resultó ser una cacería de brujas. Bill Boeing nunca lo superó. Se respiraba ambiente de linchamiento a los magnates y creo que fue injusto. Eran los pioneros de una nueva tecnología. El correo aéreo era un negocio peligroso y riesgoso, y ellos habían creado ese sistema. Creo que Bill Boeing tenía razón al sentir que habían sido injustos con ellos. El castigo decretado por el Congreso fue rápido y dramático. Decidieron que la fusión que había tenido lugar entre las compañías, fabricantes de aeronaves y de aerolíneas, que transportaban pasajeros y otros cargamentos a todo el país, había concentrado demasiado poder en manos de unas cuantas compañías, así que ordenaron que dichas compañías se dividieran. Eso fue como si el gobierno federal interviniera y exigiera hoy que las principales compañías de computadoras se dividieran y quienes diseñan computadoras ya no pudieran venderlas. La nueva regla fue que no podía ser fabricante y tener una aerolínea al mismo tiempo. Esta decisión causó el desmantelamiento de la compañía tenedora que Bill Boeing había construido tan minuciosamente y otras similares. En esencia, los fabricantes de aeronaves, y en particular los que eran dueños de aerolíneas, fueron castigados por su éxito. Fueron castigados por haber hecho muy bien su trabajo. Fue una tremenda injusticia. El presidente Franklin Roosevelt fue aún más lejos. Le ordenó al director general de correos que cancelara todos los contratos del correo aéreo.
el presidente Roosevelt invalidó los contratos existentes y dijo: retiraré todos los contratos de correo aéreo con las aerolíneas comerciales y ordenaré que el ejército lleve el correo. El plan fue un desastre desde el comienzo. El cuerpo aéreo de Estados Unidos no tenía ni las aeronaves, ni el entrenamiento, ni la experiencia. Y rápidamente hubo 12 muertes y más de 60 accidentes a medida que el ejército trataba de transportar el correo. Casi destruyen el bien diseñado sistema de transporte aéreo que había sido establecido a lo largo de Estados Unidos. No fue consuelo saber que unos meses después, Roosevelt reconociera la insensatez de su decisión y la revirtiera. Para entonces, la compañía de Bill Boeing ya se estaba dividiendo. Era más fácil construir aviones modernos que construir una corporación moderna. Bill Boeing se dijo a sí mismo: al diablo, me voy de aquí, me retiro del negocio, no vuelvan a llamarme. Fue la culminación súbita de una carrera extraordinaria. Vendió todas sus acciones y dejó el negocio de la aviación para siempre. La industria que había comenzado en el taller de bicicletas de los hermanos Wright apenas tenía más de 30 años de antigüedad. Pero cada aspecto de los aviones y la fabricación de aeronaves había sido transformado. La contribución de Boeing al negocio fue la industrialización del invento. Los hermanos Wright nunca vieron la industrialización de su máquina, como lo hizo Henry Ford con el automóvil o Bill Boeing con el avión. Bill Boeing fue un visionario. Cuando fue interrogado sobre el éxito de su compañía en una entrevista, Bill Boeing dijo: he tratado de que los hombres que me rodean sientan como yo que nos embarcamos como pioneros en una ciencia e industria nuevas, en la que nuestros problemas son tan nuevos e inusuales que no le corresponde a nadie descartar cualquier idea nueva con la arrogante afirmación: eso es imposible. Era un mensaje que estos hombres y mujeres debían escuchar si la compañía iba a sobrevivir sin Bill Boeing. En los años 30, la prensa proclamó que Estados Unidos estaba entrando en la edad de oro de la aviación, y era gracias en gran parte a Donald Douglas y su Douglas Aircraft Company. Sus series comerciales Douglas fueron los primeros aviones que ganaron dinero simplemente transportando pasajeros, no correo. Los viajes en sus aviones alcanzaron un nivel de seguridad, comodidad y sofisticación que estaba cambiando la imagen que las personas tenían de los viajes en avión. Para el pasajero significó que en lugar de una carrera de resistencia, se convirtiera en algo placentero. Era una nueva época en el transporte. Con la Gran Depresión como fondo, esta fue, si se quiere, una especie de era espacial de los años 30. En un tiempo las personas acudían en masa a los aeropuertos los domingos para ver los aviones despegar. No hablo de pasajeros ni de sus familiares, sino de personas comunes. La mayoría de esas personas nunca pondrían un pie en un avión. Los viajes en avión eran privilegio de la gente acaudalada. Una fantasía que, a la par de las películas de Hollywood, le daba un aire de glamour a sus estrellas en medio de la depresión. Había fotógrafos estacionados cuando un avión llegaba de la costa oeste porque sabían que probablemente habría alguna celebridad reconocible. Las personas se arreglaban para volar. Las mujeres llevaban perlas y sus mejores vestidos y los hombres iban de corbata. Las aerolíneas pronto notaron que para captar a esos pasajeros tenían que superar a la competencia y el equipo de lujo estaba a la orden del día. El avión que llegó a simbolizar esta era de viajes de lujo más que ningún otro fue el Clipper. Un nombre que evocaba imágenes marinas y aéreas por igual, ya que era un avión y un bote. Otros lo imitaron, pero ninguno fue tan grande y opulento como el que Boeing construyó para Pan Am en Seattle. Los Clippers de Pan Am simbolizaron la primera edad de oro de los viajes aéreos. Su aspecto no era muy refinado, pero eran hermosos, plateados y majestuosos.
Todos tenían nombres como China Clipper, nombres que evocaban lugares exóticos. El Clipper fue construido para satisfacer las ambiciones cada vez más extensas de la única aerolínea verdaderamente global de la era, Pan American World Airways. Un Clipper podía aterrizar en casi cualquier puerto marítimo. Los enormes Clippers fueron tal vez los aviones comerciales más románticos jamás construidos. Con esos grandes botes voladores que viajaban a través del Pacífico a Hawái, a Manila y finalmente a Hong Kong, Panam abrió nuevas rutas aeronáuticas. Pero la realidad es que aunque los Clippers eran tan icónicos, Boeing solo construyó 12 de ellos. Boeing Company, en los años 30, era una compañía en problemas. Tenía una reputación de construir aeronaves innovadoras, pero su competidor, Douglas Aircraft, dominó el mercado de aviones de pasajeros en la Edad de Oro. En 1934, Boeing se vio obligada a recortar su personal de 1.700 a 700 empleados. Mas en agosto de ese año, Boeing recibió una circular oficial del Ejército de Estados Unidos que salvaría a la compañía. Era una solicitud para que Boeing entrara a una competencia contra Douglas & Martin para construir un bombardero nuevo para el ejército norteamericano. Se requería un bombardero multimotor capaz de transportar 1 tonelada de explosivos y viajar hasta 3.500 kilómetros a una velocidad de más de 320 kilómetros por hora. El ganador recibiría una orden por más de 200 aviones. Tuvieron que invertir todo su capital y su propio dinero en el prototipo. En realidad era una apuesta de vida o muerte para Boeing. En 1934, Boeing se jugó su futuro en la construcción de un bombardero de antología. Era un concepto que había cautivado al nuevo presidente de Boeing, Claire Egbert. Desde 1923, cuando fue testigo de una de las primeras demostraciones aéreas realizadas por uno de los primeros defensores de la aviación militar, el general brigadier Billy Mitchell. Egbert había estado presente cuando Bill Mitchell bombardeó 2 buques estadounidenses. Esta es una demostración de dominio aéreo. Los primitivos bombarderos atacaron y hundieron las 2 naves retiradas. Hablamos de una era en la que los aviones eran básicamente cometas grandes, hechos de madera, cables y lonas estiradas. Y Mitchell fue capaz de hundir esas naves colosales únicamente con bombardeos aéreos. Egbert quedó completamente fascinado con su demostración y con lo que los aviones podían hacer. Pero la Marina no quedó impresionada. Las naves eran muy viejas, no estaban armadas y eran blancos fijos. Los almirantes que presenciaron la demostración la consideraron un mero espectáculo. Egbert escuchó decir a un almirante, bueno, sí, es impresionante, pero estos aviones no son acorazados. Esa palabra quedó en su memoria. Un acorazado era una máquina de guerra de punta, armada hasta los dientes y con un casco de acero tan fuerte que era casi invencible. En la mente del almirante, se necesitaría nada menos que un acorazado volador para hundir un buque de guerra. A partir de ese momento, Egbert se obsesionó con la idea de crear un acorazado volador. Había pasado una década y para Egbert, la petición del ejército de diseñar y construir un auténtico bombardero moderno tenía mucho sentido. Cuando el ejército se acercó a él con la idea de crear un bombardero de largo alcance que fuera capaz de viajar miles de kilómetros y bombardear objetivos de una forma masiva, Claire Egbert decidió que era el momento de realizar el sueño que abrigaba desde los años 20. El cuerpo aéreo del ejército estipulaba un bombardero multimotor. Egbert concebió un avión con 4 motores y conocía al ingeniero que lo diseñaría. Ed Wells era un hombre muy joven cuando fue elegido para diseñar lo que era un avión revolucionario. Tan joven que hasta él se preguntaba qué demonios estaba haciendo ahí. Ed Wells está entre los cerebros de ingeniería más privilegiados de la historia de la aviación. Bill Boeing lo había contratado tras graduarse de la Universidad de Stanford en 1931.
En Boeing lo apodaban el universitario, lo que da una idea de la procedencia de muchos de esos muchachos que no tenían títulos universitarios, pero eran hombres experimentados que sabían cómo construir aviones. Wells tenía 24 años de edad. Se casó un sábado y comenzó a trabajar el martes siguiente. Su salario era de $125 al mes. Ed Wells era muy callado, metódico y sistemático. Era una figura muy reservada. Un hombre que se encerraba en una habitación y salía con ideas geniales. Serían Ed Wells, Claire Edbeck y el devenir de la historia quienes salvarían a la compañía Boeing de su inminente final. En los años 30, la mayoría de los estadounidenses estaban despreocupados de lo que estaba pasando al otro lado del mar. El hecho de que los fascistas estuvieran tomando el poder en Europa y Asia no era razón para tomar las armas. Protegidos por dos océanos, los norteamericanos se sentían seguros en su aislamiento. El ejército norteamericano no estaba preparado para la guerra. El ejército era pequeño y los buques de la marina eran viejos. Aquellos que veían el futuro en la aviación como Billy Mitchell eran vistos como radicales. Había miembros del Congreso que incluso temían que construir un bombardero en tiempos de paz podría provocar que los fascistas declararan la guerra. La única razón por la que el ejército pudo convencer al Congreso de autorizar el presupuesto para construir un bombardero fue un plan de defensa costera. La idea era que, al ser de largo alcance, les daría la posibilidad de proteger el litoral del país en conjunto con la Marina. Y ese fue el argumento que los convenció. El prototipo B-17 fue diseñado y construido en solo 11 meses. 11 meses desde bocetos hasta un avión viable, y era una aeronave llena de innovaciones. El piloto se sentaba en una cabina de vuelo climatizada. Tenía 5 puestos de ataque, uno montado a la mitad del fuselaje y 2 a cada costado del avión, los cuales estaban protegidos por un nuevo material, plexiglas. Toda la estructura estaba reforzada en formas nunca antes vistas. El B-17 fue una creación de Ed Wells en lo más fundamental. Ed Wells estaba haciendo lo que Bill Boeing, el fundador de Boeing, había querido que la compañía hiciera: construir la máquina más avanzada posible con los materiales disponibles. Cuando el B-17 de Wells emergió de la fábrica, era un avión de una magnitud nunca antes vista. Un reportero de Seattle lo llamó una fortaleza voladora y conservaron el nombre. En octubre de 1935, Wells viajó a Dayton, Ohio, donde el ejército probaría los aviones competidores entre sí. Wells le escribió a su padre: "La sola idea casi me paraliza, pero me esforzaré para justificar la fe que la compañía ha puesto en mí". El destino de la compañía dependía de los resultados de las pruebas. Pero Edbeck y Wells tenían confianza en que solo su avión había cumplido y sobrepasado cada especificación que el ejército había solicitado. Los prototipos de Douglas y Martin eran aviones de 2 motores. Fueron diseñados siguiendo los planos de casi todos los aviones comerciales de la época. Pero el B-17 de 4 motores era más grande y más rápido. Podía volar más alto, más lejos y llevar 5 veces más bombas. Al cuerpo aéreo del ejército le gustó mucho su desempeño. Les gustó lo que podía hacer. Y un día antes de que la competencia llegara a su fin, el cuerpo aéreo pidió probar el avión una vez más. Era una formalidad. El B-17 claramente sería el ganador de la competencia. El avión despegó con facilidad. Se elevó, pero de pronto todo salió mal. El B-17 pareció detenerse en el aire y después cayó del cielo. Se estrelló y se quemó. Y Ed Wells dijo que fue como ver morir a un hijo. 2 pilotos murieron en el incendio. Se jugaron todo con el B-17 y construyeron un avión magnífico. Todo el dinero que Boeing había invertido, $500,000, que en 1935 era una enorme suma de dinero, literalmente se hizo humo.
Douglas ganó la competencia. Les otorgaron una orden por más de 100 bombarderos de 2 motores. Pero la investigación del choque del B-17 reveló que no había problemas mecánicos con el avión. La causa fue un trágico error. El prototipo tenía un dispositivo simple para bloquear la selección del elevador de la cola cuando el avión estuviera aparcado, igual que el freno de mano de un automóvil. El piloto del ejército despegó sin desactivar el bloqueo. Boeing había perdido, pero Ed Wells había construido un avión tan superior al de la competencia que hasta quienes escribieron las reglas querían romperlas. El cuerpo aéreo estaba tan convencido de que quería ese avión que se acercaron a sus superiores en el ejército y suplicaron e imploraron que compraran un escuadrón de B-17. Esa sola compra mantuvo con vida a Boeing. El cuerpo aéreo ordenó 13 B-17s, pero Boeing apenas sobrevivía. La dura realidad era que por casi una década, ninguno de sus aviones les había dado ganancias, incluso cuando sus diseños rompieron los límites de la tecnología. Para 1939, la compañía tenía que pedir préstamos cada semana para pagarles a sus empleados. Así de cerca estuvo de quebrar la compañía que no solo construyó el B-17, sino que en la Segunda Guerra Mundial construiría el más grande superbombardero de todos, el B-29. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Durante los siguientes 5 años, el mundo estaría en guerra. Solo Estados Unidos construiría más de 100.000 aviones. Y el B-17 de Ed Wells y Claire Edvec literalmente cambiaría el curso de la historia. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.